sistema que no puedo ingresar para tomar lista, así que ya llamé para ver si me lo pueden solucionar. Pero vamos a proseguir en virtud de la situación, no nos podemos detener. ¿Cómo han estado? A ver, antes que nada, ya para el 12 de junio vamos a tener la masterclass con Mónica, la directora ejecutiva, pero como estaba puesto para el 12 de junio el tema de las exposiciones, entonces ya puse ahí en la plataforma que la hacemos el 15. Edith, ¿cuántos grupos es que tenemos? 7, 3. Buenas noches, licenciado. 7 grupos de 3. Entonces sí. Y si no, ya no puedo hacer más, yo me voy a morir. Tenemos todo el mes de junio, el próximo logro es en julio, así que estamos bien y dentro de la programación estamos muy bien, así que ya, ni modo, la pasamos pero lo del día viernes 12 es importante, así que vamos a estar ahí escuchando a Mónica, una persona con una vasta experiencia, es amiga mía desde hace 30 años, y ya tiene el sector atunero. A ver, nos conocimos cuando fue, en el 1996. Sí, ya como 30 años, 25 años. Ella tiene ya 18 en el sector atunero y se conoce de la A a la Z del sector. Así que la oportunidad de ustedes de traer preguntas, estar atentos. Va a haber un espacio de media hora de preguntas, ¿no? Así que para todo el tema de la situación. Ya, por fin, Luis, ya vas a poder traer nuevamente tus cosas de Colombia. Ya, profe, ya ahorita ya sin aranceles, ya podemos traer todo lo que queramos. Chuta, todo. Todo. Basta. Pero mira cómo hace la cara Edgar, todo dice. Claro, profe, están unas vaquitas por ahí. Suficiente vacas en el mercado hay aquí en el Ecuador como para importar unas cuantas más. Va a tener una buena raza por ahí, profe. Bueno, no sé. Pero para eso mejor con una Noruega, qué sé yo, ¿no? De la Unión Europea para que mejores la raza, tus hijos te salgan rubios, azules y con el pasaporte europeo. Después van a creer que no son míos. Bueno, eso ya es otro problema. Claro, es otro nivel ya. Y ahí si que no se parezcan a ti, yo no puedo obrar en la genética. Yo ahí en la genética ya no puedo obrar. Sí, entonces, pero bueno. ¿Qué tal les ha ido la semana? Full, profe, pero ahí vamos. Ahí con frío y con lluvia y con todo, pero ahí vamos. Ya están con lluvia allá en Quito. Sí. Acá también. En Guayaquil también está lloviendo. Chuta. Sí. Por acá medio quiso hacer algo por acá, así como que por mi casa, pero solamente fueron unas gotas de engaño nada más. Pero bueno, espero que solamente no se venga tan fuerte el invierno pero es que ya es viernes y el cuerpo ha tenido un día bastante complejo, así que ya las baterías llega un momento de que ya pues, necesitan recargarse. Pero bueno, ahí vamos dándole. Bueno, hoy día vamos a mirar el tema de la teoría del conocimiento del internacional, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo miramos? ¿No? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿han podido leer el libro? ¿Lo tienen ahí de adorno? ¿O está talco? Talco. Se ríe Edgar. ¿Por qué te ríes, Edgar?
Profe, es que usted dijo talco y eso antes se decía mucho, pues en la antigüedad tal como sale, tal como quieres, no le he dicho nada. Sí, es tal como se los envié, tal como lo tienen. O sea, ni siquiera le han pasado una revista. Ujú. Entonces, ese es el libro talco. No el talco que te pones en el cuerpo ni de los pies, nada. Es el tal como te llegó, tal como lo tienes. No lo has tocado. Pero ya hay de ver algunas caras para exámenes que van a tratar de aprenderse los 16 capítulos de un solo golpe. Y ahí van a llorar. Ahí he de ver. Ya están, o sea, ni me pueden ni reclamar porque toda la programación está puesta. Entonces, tienen el libro. Ya no es culpa. Así ya no es culpa mía. Por ejemplo, todo esto de esta semana es capítulo 5. La próxima tenemos capítulo 6, 6 y 7. Así que ya depende de ustedes. Ya depende de ustedes ciertamente, ¿no? Pero bueno, hay que darle las cosas. Vamos. Ah, bueno. No. Pero debes mandarles la cotización. Pero 45 no está tan. Profe, buenas tardes. Me voy a conectar un ratito hasta llegar a casa. Unos 5 minutos puede ser. ¿Qué cosa? Que me voy a desconectar unos 5 minutos hasta llegar a mi casa. Bueno, no se desconecte mucho, nomás que después le pongo falta. Sí. No. Ya. No, Es que estoy recogiendo a mi hija, pues entonces. no se preocupe, yo digo, no se desconecte mucho que después le pongo falta. Ya. Ya. Sí. Entonces, ese es más o menos el tema, ¿no? Entonces vamos a mirar. Ya me mandas el informe. ¿Le puedo dar precio para ver si me devuelven la plata? Si no, no sé. La evolución de la ventaja competitiva. Déjeme. Ay, no sé. Que viene a ser lo mismo que el tema de la teoría del conocimiento en el tema de comercio internacional. ¿Qué creen que esto de la evolución competitiva, qué creen ustedes? La evolución de la ventaja competitiva en el clave estratégico, un manual objetivo sobre fuerzas económicas que evitan la riqueza de las naciones y las estrategias corporativas globales. La evolución de la ventaja contra un manual ejecutivo sobre fuerzas económicas que evitan un manual ejecutivo sobre las fuerzas económicas que evitan la riqueza de las naciones, fuerzas económicas que evitan la riqueza de las naciones, una estrategia corporativa. ¿Qué creen que es la ventaja competitiva?
pueden ser los cambios que se dan para poder competir o para poder mejorar. ¿Qué más? Escucho. A ver, vamos. Escucho. La ventaja competitiva. No les gusta hablar, ¿no? Sí, pero es que estoy dejando de más, profe. Ventaja competitiva. Ventaja competitiva, dice. A ver, los escucho, están callados. ¿Qué les pasa? Está viernes, se les acabó la pila. ¿Qué puede ser? A ver, yo quiero tratar de entender, de mirar, ¿qué puede ser? ¿Por qué están así con las pilas bajas? Ah, ¿quién me dice? ¿Por qué están con las pilas bajas? Un punto por actuación, profe, un punto por actuación. Ah, bueno, si usted... Yo le pongo el punto, no hay problema. Pero si usted habla correctamente, pues. Porque si ya no habla correctamente, ya no puedo hacer nada. ¿Mm? ¿Qué le pasa? ¿Qué le acontece? Dígame, a ver. ¿Qué le parece? Yo no tengo problema. Profe, ventajas competitivas vendrían a ser como sistemas que se crean y que de alguna manera tienen, como su nombre lo dice, una ventaja sobre los demás. Por ejemplo, en la era de la construcción automotriz, pues es la principal ventaja competitiva en Estados Unidos, con Ford, o sea, algo así, o sea, que son situaciones que se crean y que los demás no tienen al momento, y eso es lo que les ayuda a estar primeros, como pienso. ¿Qué más? A ver, escucho. Hablen ahora o cambien para siempre. Profe, bueno, también se puede definir como una característica, una capacidad o un recurso que permita a una empresa diferenciar de sus competidores y obtener un mejor desempeño en el mercado. Pues puede ser así, no sé. ¿Ya? A ver, pero a ver, yo quiero que están, pero es que no sé, como que les falta sardinas. O sea, y la ventaja competitiva yo creo que siempre se va a dar te van a comparar frente a una competencia, o sea, tienes ventaja frente a alguien siempre. O sea, son las ventajas que tienes frente a la competencia o frente a otro producto del que tú estás promoviendo. Todas estas afirmaciones, bueno, pues es una creencia. Ujú. Ya, ¿qué pasaría si yo les digo de que la competitividad en el Ecuador se ha aumentado un 200%? ¿Quién me dice si estamos en lo correcto o no? Considero que sí, profe, porque actualmente, por ejemplo, los mecanismos de emprendimiento que se han creado, por lo general son unipersonales. Entonces, en la antigüedad era como decir en bloques, y hoy cada persona puede tener una ventaja competitiva de alguna manera hablando por el estudio o también por su naturaleza eh, de, digamos, de negocios, hay gente que se va a negociar. Entonces, la diversificación se viene dando ya más individual y considero que sí, sí se ha aumentado la ventaja. ¿Quién más? A ver,
Bueno, veo que no tienen muchas ganas de hablar hoy día. Sí, cuando hablamos de y vamos a ver un video de qué es el juego de suma cero como para poderlo entender, ¿no? Pero quiero mirar primero esto con ustedes. El mito fundacional, el comercio como un juego de suma cero. Yo tengo de un lado las exportaciones, que sería el oro entrante, o todo el dinero que me ingresa, versus las importaciones, que es el oro saliente o lo que sale. La doctrina clásica del siglo XVI es la que determina que el mercantilismo dictaba que la riqueza de una nación dependía de acumular oro y plata. Exportar era bueno, importar era malo. El error fatal presume que la ganancia de un país es matemáticamente la pérdida de otro, juego de suma cero. Ignora la inflación interna y la destrucción del valor a largo plazo. El neomercantilismo actual es China o actor neomercantilista. Crítico señala que mantener artificialmente bajo el valor de su moneda estimula exportaciones y limita importaciones, acumulando reservas récord a expensa de sus socios. Yo aquí quiero, antes de pasar el videito, que creo que dura 5 minutos, quiero preguntarle a nuestro querido Luis, que se dedica a las importaciones. A ver, Luis, ¿tú sacas o metes? ¿Y por qué se ríen? ¿Por qué se ríe Edith? O sea, a ver, Edith, ¿qué pasa, Edith? ¿En qué estás pensando? Por favor. Yo estoy hablando del tema de las divisas, el tema del oro. Entonces la pregunta a él es clara. Entonces yo no sé por qué te sonríes, Edith. A ver, cuéntame por qué. Es que la cara de Edgar fue única. Estaba mirando a Edgar y Edgar se asustó. Yo sé. Qué bien. Ok, un poquito para romper el hielo, chicos. Entonces, desde la perspectiva de Luis, que es un importador, ¿él ingresa o saca divisa? O sea, se ingresa divisas, claro. Hay los dos factores, ¿no? Pero acá en el tema empresarial creo que nosotros generamos mucho más ganancia dentro del país ya con importación. Entonces generamos mucho más dinero que el que sacamos. A ver, esta es la balanza, por eso pongo de ejemplo el tema de la balanza, ¿no? Tú, pero mira, ¿no? Y por eso es un tema por eso está la balanza, se llama balanza de pagos. ¿Cuánto exportas tú? Exportamos, se puede decir, por lo menos el 50%, que sería mensualmente, sería como $500,000 más o menos. ¿Exportas? Importa. Ajá. Entonces, Importamos. Eso significa que tú al año importas $6 millones. La pregunta es, ese dinero que sale, ¿cuándo entra? En teoría, entraría ya cuando la mercancía está acá y nosotros fijamos el precio. Según. Naranjas chinas. Sí, tú generas un ingreso a través de la caja fiscal porque vas a pagar impuestos, pero no estás exportando, tú estás importando bienes y eso hace que la balanza Se dé la vuelta. A ver, y voy a poner aquí, creo que tenemos tiempo, tenemos 2 horas. ¿Qué
pasa con ¿por qué? ¿Cuánto crees que perdimos con los aranceles al 100? No perdimos. Por lo menos un par de miles de millones. ¿Y cuál fue el lucro cesante? Puta. No, 28 millones de dólares. Cuantificable es complejo. O sea, cuantificar es complejo. Es complejo porque no solo es una industria, son un montón de industrias. O sea, a lo que voy es Ajá. para que ustedes se den cuenta por qué saltó Colombia, porque dejó de vender. Y nosotros, como ellos no podían ni vender ni comprar. Y nosotros no podíamos hacer la misma vuelta, porque nosotros tampoco podíamos exportar los productos que exportábamos hacia Colombia, porque allá también nos habían puesto un arancel 100. Entonces, la pregunta es, ¿quién perdió más o ganó más? ¿Ya? Creo que ahí perdimos De parte en parte puede ser. más nosotros. Profe, Dicen que por ese puente pasaban 150 camiones diarios y con el 100 dicen que solamente como 5 se veían por ahí. Sí, pero que en las noticias salió que quien más perdió fue Colombia. La frontera se enfrió demasiado. Porque el ingreso de divisas que supuestamente venía desde el centro de Ecuador y el norte del Ecuador alimentaba bastante ese sector, y por eso es que incluso hubo desacuerdos al interior cuando el presidente visitó el sur de Colombia. Entonces lo que sí pasó es que se enfrió, pero quien realmente más perdió fue Colombia. Y es más, los transportistas que ya no pudieron trabajar en el Carchi, porque eso es del sector, estaban migrando hacia Perú. Entonces realmente que el país que más se enfrió fue Colombia. Y esto hay que hacer un análisis político también. ¿Qué pasó? Que se me sale de la clase cada rato, es que tengo pésima la conexión. Okay. ¿Qué pasó con el anuncio del presidente de la República cuando dijo para el día 3 días antes de las elecciones, él dio el día jueves que en virtud de que a pedido del compañero del candidato se reúnen y le dice que él a partir del 1 de junio le bajaba los aranceles a 0. Eso sí le volteó un poco de votos a Abelardo, a la izquierda, Iván Cepeda, a favor de Abelardo de César. La gente me decía que no, yo digo que sí, porque justamente mucha gente dejó de vender al Ecuador. Y al momento de vender significa que a ellos, a su balanza, no le ingresaron $. Y ellos, acuérdense que ellos tienen pesos, entonces ellos tienen ahí, en lo que hablaba, un diferencial por divisa, un diferencial cambiario. Para ellos producen más con más. Ellos tienen una ventaja competitiva sobre Ecuador por los costos, porque ellos pagan en pesos. Ustedes lo han notado, yo ya no tengo hace mucho tiempo, y eso también lo vamos a ver más adelante, los call centers de DirecTV son atendidos por colombianos. El call center está en Colombia. Por costos. Sí, no es lo mismo pagarle para tú comprar un básico, pagas aquí $500 aproximadamente de salario mínimo unificado, un SMU, y lo pagas tienes que pagar 14 al final del día. Cuando por los mismos 400 puedes encontrar a un 40% menos en Colombia, toda la operación. Y eso te hace más, y eso significa que reduce los costos y te genera mayor competitividad frente a tus competidores. Y miren todo el tema, que lo vamos a ver más adelante, también profundizar. Pero hay que analizar.
siempre, o sea, en esta vía, ¿no? Por eso que todo el mundo celebró el día 31 cuando ganó Abelardo Esparella en Colombia, el Esprilla en Colombia. Y de acuerdo y verá que esto estoy netamente siendo objetivo, no estoy hablando de política ecuatoriana ni nada, ni tampoco era simplemente números fríos, duros y fríos. En antes me pasaron unas encuestas de la semana y ya en este momento Abelardo de Esprilla le lleva 16 puntos arriba a Iván Cepeda en Colombia. ¿No? Entonces, tenemos, es nuestro país vecino. El presidente en la noche de ayer, en cadena nacional, bueno, no fue el presidente, fue Juan José Neira, hubo una reducción de 14 ministerios a 10, hicieron fusiones. ¿No? Entonces, hay que estar mirando porque cuando estamos en comercio internacional, yo tengo que estar atento de qué es lo que está pasando a mis vecinos. Perú entra a decidir el 31, este fin de semana, elecciones, y está arriba a la derecha con esta señora Fujimori. Entonces, ya tú comienzas a mirar qué significa que tú tienes a la derecha, lo tienes derecha, a tu izquierda lo tienes derecha. ¿Cómo vas a hacer los temas de negocios con estos países? Si se acuerdan, en la clase anterior veíamos el tema de cómo, cuando estábamos viendo el tema comercial, inclusive que vimos las alfombras, ¿se acuerdan? Y veíamos que también aquí ya comenzamos a mirar un tema que se llama un tema político, un tema económico. Entonces hay que estar monitoreando. Nosotros que estamos en mercados, que estamos en los mercados internacionales. ¿La guerra de Irán nos afecta o no nos afecta? No. Entonces, si se dan cuenta, entonces hay que estar mirando el técnico. Ahorita voy a poner un video de 5 minutos sobre el tema juego cero para que se pueda ser entendido de una mejor manera, ¿ok? Sabes que verán tu edad en el currículo. Lo sé, Graduada en el 2002. Sacarán la cuenta. lo sé. ¿Y cuál es el plan? Entrar allí de todos modos. En la creencia de que si hacemos que cada persona trabaje un poco menos, podremos repartir las horas de trabajo y así trabajarán más gente. Si resulta que hay gente que tiene muchísimo dinero, pues mejor le quitamos el dinero a esa gente porque previamente se le habrán quitado a los pobres y por eso se genera desigualdad. Los progres consideran que la economía es lo que se conoce como un juego de suma cero. ¿Qué significa que un juego de suma cero? Pues que si hay alguien que gana es porque hay otro que pierde. Considera que todos los recursos materiales son los que son y no hay absolutamente ninguno más. Es decir, que la riqueza es cerrada, es una y es inequívoca, única. Es decir, que si un Amancio Ortega tiene muchos miles de millones es porque hay muchos miles de millones de personas que no tienen dinero porque se los ha quitado el señor Ortega. Por eso consideran que la riqueza es mala, igual que consideran que quien gana dinero en bolsa es porque se lo está quitando a otros. Por eso hay ese interés culposo de la economía, de la riqueza, de la generación de riqueza y del progreso. Pero esto es literalmente mentira, señores progresistas. En la economía no es para nada un juego de suma cero. ¿Y por qué no es un juego de suma cero? Bueno, pues porque si lo fuera, estos datos serían imposibles. Los datos que le vamos a mostrar a continuación serían absolutamente imposibles, que son los datos de pobreza relativa respecto a la población. Resulta que en 1960, podríamos decir casi que antes de ayer, teníamos en el mundo 3.000 millones de personas, más o menos. En aquel momento, la tasa de pobreza mundial era superior al 40%. ¿Qué es lo que ha pasado con la evolución de los años? Llegamos hasta el año 2000. ¿Qué es lo que ha pasado en el año 2000?
que se ha duplicado el número de personas en el mundo. Tenemos 6.000 millones de personas en todo el mundo. ¿Y qué es lo que ha pasado con la pobreza? Claro, si todo fuera un juego de suma cero, a más gente, pues más pobreza, porque hay que repartirse entre más el pastel, y como el pastel es el mismo, porque no hay manera de generar riqueza, sino que la riqueza es la que es, y si uno gana es porque otro pierde, pues se habría multiplicado casi al doble, ¿no? Tendríamos que tener un 80% de tasa de pobreza. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que ha bajado al 15, por menos del 15% en el año 2000. ¿Pero qué es lo que ha sucedido hasta el día de hoy? Pues que ya somos más de 8.000 millones de personas en el mundo y la tasa de pobreza es menor, mundial, es menor al 8%. Si nos vamos a los países desarrollados, el índice de pobreza es menor al 3% a día de hoy. Con lo cual, esto es una muestra muy gráfica, muy sencilla, de por qué el juego de suma cero no es el funcionamiento de la economía. En una economía se desarrolla riqueza, proyectos. El dinero solo se crea cuando los bancos centrales le dan a la máquina. Y no siquiera se crea dinero, sino que se crean monedas, billetes. Se destruye riqueza haciendo eso, que es lo que a los progres les gusta cuando consideran que falta el dinero. Tienen esta doble moral, consideran que la economía es un juego de suma cero porque no se puede crear riqueza, pero cuando hace falta riqueza lo que quieren es que los bancos centrales le den a la máquina. En definitiva, la economía no es un juego de suma cero. Cuando uno gana dinero no es porque se lo quita a los pobres, y si nos quitáramos esta idea de la cabeza, permitiríamos que esta deriva, es decir, cada vez más personas más ricas y menos pobres, fuera cada vez una realidad mayor. ¿Qué les parece? ¿Mm? Muy bien, profe. Ahora quiere... La riqueza no quiere decir pobreza, como dice. En los números, ¿no? Pero la gente a veces lo confunde y dicen que sí. Cuando hay riqueza, también hay pobreza, pero aquí nos demuestra que no es así. O sea, el tema es que tienes la otra parte de la moneda. Y era lo que yo te acababa de decir con el tema de la balanza. Por eso de ahí el tema de juego cero, ¿no? Ok. Y aquí viene otro asunto más bonito, más chévere, que me gusta a mí hablar de este de aquí. La revelación de la productividad, la magia matemática de la especialización. Sin comercio, con especialización más comercio. Es decir, resumido, los cacaos y los arroces es especialidad. En la ventaja absoluta, un país debe especializarse en lo que produce de manera más eficiente que cualquier otro. Sí. La ventaja comparativa, en Ricardo en el 817 dice más adelante, incluso si un país es superior en todo, el comercio beneficia a todos si se especializan en lo que produce comparativamente mejor. Y aquí viene el otro, el juego de suma positiva es la especialización. Dice que la especialización aumenta la frontera de posibilidades de producción global sin añadir nuevos recursos. Y aquí vengo a hablar de aquello. La aflicción de la realidad, el rendimiento decrecientes y la crítica de Samuelson. El límite del modelo, y justamente yo voy a tomar el tema del cacao también para explicar esto y lo anterior. El límite del modelo, Ricardo asumió rendimientos constantes y movilidad perfecta. La realidad exige rendimientos decrecientes, expandir la producción agota los mejores recursos y genera fricción social. Miren, la crítica de Samuelson es que la deslocalización de servicios complejos, Estados Unidos, India, presión a la baja sobre salarios reales, el éxodo de los cuellos blancos. En India, radiólogos e ingenieros de software realizan tareas complejas por una fracción del costo.
presionando los salarios de la clase media estadounidense. A ver, y aquí tuvimos nosotros un ejemplo con nuestros vecinos venezolanos. ¿Sí? A ver, ¿en qué se está especializando el Ecuador recién cuando debíamos haberlo hecho hace muchos años? ¿Quién me dice? Esa mirada de Luis como que... a ver... ¿En qué somos buenos? En algunas cosas. En algunos cultivos. Ya, ¿cultivo de qué? De coca no me vas a decir, ni de marihuana. No, pues. Cacao. Creo que Cacao. exportar y hay otra persona, como Estados Unidos, hacían lo que eran los chocolates y esas cosas. Ahora ya están empezando a hacer chocolates ecuatorianos. Los que han viajado cuando les trae un microwave, el microwave es hecho con cacao, mucho con cacao ecuatoriano. Suiza no tiene cacao, pero hace el mejor chocolate del mundo. Y los mejores relojes. Así es. Así pues, no, para allá no me alcanza a mí los euros, son euros, allá no me alcanzan los euros. Yo nomás llego máximo a Invita, llego a Bulova, hasta ahí llego, ya para allá ya no puedo. ¿No? Entonces, a ver, el tema es que nosotros mandamos la materia prima, que es el tema de los arroces y del cacao. Nosotros mandamos el cacao en baba. Y somos alegres porque hemos exportado cacao. Nos pagan 100 por el cacao en baba. Pero somos tan buenos que pagamos 500 por el chocolate. Entonces, ahí tienes una descompensación. Recién vi que Pacari ya comenzó un tema fuerte con los temas de exportación. Inclusive hay una alianza que hizo con la TAM para entregar en los vuelos el chocolate. Yo les hablé del chocolate la vez pasada. Claro, comerte 50 gramos de TOA te cuesta $490. Así que si te regalan un TOA, Luis, dependiendo quién te lo regale, mi hijo, tiene que usted pensar bien si acepta o no el chocolate. Porque eso después le va a llegar la factura. No, y tiene que devengar los $490 del chocolate. Por así decirlo, o sea, es un chocolate costoso que ellos se fueron a la especialización del cacao. Esta zona se cultiva en Calceta, porque está la universidad en un lugar que se llama Piedra de Plata. Y es cacao fino de aroma, de plantaciones que tienen más de 100 años. Son agroecológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú te comes una tabletita, es una exquisitez de paso. Me regalaron a mí en una presentación hace unos años, un cuadrito el redondito, ¿no? Entonces, recién estamos ahí como que especializándonos un poquito más en ese tema. ¿No? ¿En qué más somos muy buenos? Las flores, las rosas. Exactamente. Camarón, profe. Ajá, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Amanece hecho ceviche. Bueno, ustedes se vienen acá y salen bien camarones. No. ¿Qué más? El café también, profe, hay buen café también. El banano. Cuando ya banano, ya hace rato. Pero no lo mandamos procesado, Bueno, déjenme decirle que en Europa comer banano es desde el plato. West. Yo me acuerdo que comprábamos como una manito de banano como 6 euros.
seis bananos. Sí, cinco más bananos. o menos. Y una pitahaya, unita de las amarillas, que andábamos con mi mamá, me acuerdo, pagamos 7 euros por una. No es más barato. ¿Ya? Entonces, pero sin embargo, seguimos enviando la pitahaya como fruta y no la mandamos procesada. Entonces, si se dan cuenta que tenemos muchas cosas. Suiza es más pequeño que nosotros, pero sin embargo tiene todo el oro y la plata del mundo en sus bancos. Nosotros sí tenemos harto dinero, pero véase usted saber de dónde, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que ir mirando. Entonces, y volviendo al tema del puesto de mano de obra, tienes a los venezolanos. Por mucho tiempo, muchas industrias utilizaron a los venezolanos, nuestros hermanos venezolanos, que venían necesitados y mucha gente profesional hizo de taxista, de limpiacasa, de muchos temas, precisamente porque estaban viendo con una situación. En India no tienen esa situación así tan como la que tiene Venezuela, pero sin embargo hay tanta gente y a veces no tienen empleo y muchos migran a Europa, Estados Unidos, muy buenos cirujanos, muy buenos médicos. Perdón. Pero sin embargo, y otros son pagados con bajo costo y cuando migran también. ¿Por qué? Por el costo de la mano de obra. ¿Sí? Entonces hacen un esquema de competitividad. Ahorita, por ejemplo, Estados Unidos, con el tema de lo de Trump, el tema de la migración, de los estados de migración, tema de migración, mucho latino se ha quedado sin trabajar y a su vez muchas fábricas y muchas empresas que contrataban latinos para trabajo no lo están haciendo y ellos han tenido que contratar a gente documentada o que su costo es alto y por lo tanto si tiene un costo mucho más alto en salarios, ¿eso qué significa? Que tú vas a tener una menor rentabilidad. Y está habiendo una inflación bastante alta en los Estados Unidos. Porque ya me contaba una amiga que se fue hace unos meses, hace un mes más o menos. Me dice, vale, casi me infarto. Fui a comprar una hamburguesa que el año pasado pagaba $5, este año pagué $12. ¿Ya? Entonces, se encareció, y es lo que vamos a ver, y a mí no vamos a ver eso, se encareció la mano de obra, en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso comenzó Estados Unidos a contratar a indios para que hagan de call center, igual que nosotros a los colombianos, por los costos. Entonces, ellos tienen en el call center a personas haciendo trámites y hasta los entrenan cómo tener la forma de hablar como los norteamericanos, para que la gente no note. Ahorita están utilizando mucha inteligencia artificial, ¿no? También, para bajar. Ya tienen los famosos chatbots. A mí sí que no me gustan esos famosos chatbots porque uno, no sé qué, dos, no sé cuánto, tres, y si no está de las opciones, espere, llame a no sé qué número. Y eso es un dolor de muelas. A menos que lo que tú quieras esté dentro de las opciones. Pero si no estás en las opciones, si no después te sale, por favor, llame en los horarios de 9 a 5 o de 8 a no sé qué. Pero al final del día bajaste una carga operativa. En los centros, aquí no nos vayamos muy lejos, no sé si en Supermaxi, pero aquí acá en los ferrisariatos ya tienes para pagar tú mismo, como ya está pasando en Europa. O sea, tú mismo vas, pagas y usted mismo póngase las cosas en la funda porque no hay nadie que se la ponga. ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Cuántos puestos de trabajo redujiste? Algunos. Y esto es para poder ser más competitivo. Y ahí viene el tema del juego de suma cero, ¿no?
¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? A ver. Lo veo pensativo a él. Aquí viene el motor de los recursos, dotación de factores y la paradoja de Leon Tiff. Tienes tierra, mano de obra, capital. En los temas de tierra tienes subvenciones a la agricultura en los Estados Unidos. Pero ahorita el tema de la mano de obra hacia la agricultura que está alto. Pero sin embargo, este mismo mano de obra para los textiles de China bajó. Entonces, la teoría de Kesher only es que la ventaja comparativa surge de la dotación de factores. Las naciones exportan bienes que aprovechan intensivamente los recursos que abundan en su territorio. La paradoja de Leon Tiff es que se asumía que Estados Unidos, abundante en capital bruto, exportaría bienes intensivos de capital. La realidad es que su ventaja real residía en tecnología innovadora y mano de obra altamente especializada, factores no medidos en los modelos clásicos, pero su mano especializada, ¿a dónde se fue? China. Ellos vinieron, fueron a China a hacer las cosas. China hizo ingeniería inversa y los chinos copian todo. Entonces, a diferencia de los japoneses, los chinos cogieron, copiaron, igualaron, mejoraron, ¿no? Y ahorita son los mejores en tecnología del mundo en muchas cosas. Tienes robots, tienes ya humanoides y ellos están becando o dando becas para Latinoamérica en áreas en área tecnológica, en área y jóvenes, no viejos como yo, recién saliditos, los mejores los están miau, 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 se lo están llevando. No, les dan becas para maestrías, doctorados, para temas de investigación. Entonces están como en una, no sé quién se vio esta película con, este actor de Joe Black, se va el nombre, que es bastante famoso, este actor que fue casado con se va el nombre, con la Juliana Jolie, ¿cómo es Brad Pitt, ya. La película de una película basada en hechos reales de que él era un entrenador de béisbol, ¿no? Y tenía una habilidad que podía mirar a los muy buenos jugadores y cachaba eso mismo está haciendo Estados. Dice que ya me están solucionando el problema. Dice, un ratito.
antes que me olvide y antes que se termine esta hora, ya se terminó. A ver, rapidito. Baldión. A ver, Baldión, Civil, Barreto. Barreto está. Doctor Vali, buenas noches. Perdón, estoy teniendo problemas de internet. No sé si se ha dado cuenta que entro y salgo ya unas 10 veces. No podía prender el micrófono también. Algo pasó aquí cerca de casa Hija, y estoy... rapidito porque se me acaba el tiempo y no cierro, solamente contesta. Después me explicas las consideraciones del internet, porque si no se me cierra porque he tenido problemas yo también. Entonces, rapidito, de me das las explicaciones. Disculpa que sea tan directo, pero si no se me cierra el sistema y te quedas con la falta. González Ostaiza. Presente. González Vélez. Presente. Landívar. Lord. Mendoza. Presente. Merchán. Presente. Molina. Ya. Montaguano. Presente. Núñez. Presente. Pacheco. Presente. Palacios. Presente. Peso. Presente. Me quedé en peso. Ronquillo, si la vi. Rosado. Rosado. Samaniego. Presente, buenas noches. Vera Espinosa. Presente, buenas noches. Yagual. Presente. Y Zambrano. Presente. Está Molina. Lord Santos. Landívar. Bueno. Justo se cerró ya el sistema. Y la otra hora. Ya mismo vuelvo a tomar asistencia de esta otra. Ok, ahora sí, ¿quién era que me decía que tenía problemas de entrada y salía con el sistema? Sandrita, profe. Ya, bueno, creo que sí le puse asistencia. Sí, es que ha habido un problema también, a nosotros nos pasa, no se me abría la plataforma, no sé por qué razón, y no les podía tomar asistencia. Y si yo no les tomo asistencia antes de las 7 que se cierre, les aparece a ustedes, refleja el asunto de falta. Por eso era mi angustia. Y ahorita ya dejé abierto la otra plataforma, no tengo problemas, así que vamos adelante. Y disculpa, Sandrita, que te haya cortado, pero si no tomaba lista, toditos quedaban con faltas. Ok. ¿En qué me quedé? Disculpen que en la fase 1 tenemos la nación innovadora, Estados Unidos, o el país que esté fuere, ¿no? Porque ahorita el que, si ustedes ya les explico acá, para presentar esta planta. Entonces, la fase de innovación innovadora, tenemos la invención, productos y consumos locales para iterar rápidamente. La fase 2, países avanzados, la expansión, ¿no? La demanda crece, la producción se traslada para evitar aranceles, ¿no? Y la estandarización, que fue lo que pasó, ¿no? La competencia es por el precio de el precio. Busquen que no es solamente Estados Unidos, dice Estados Unidos porque, claro, pues el libro productor es estadounidense. Entonces, tomar los mejores ejemplos de Estados Unidos. Y está bien. Un ejemplo de esto de innovación y de ingeniería inversa se llama Ucrania. Pongan en sus ordenadores, pongan y busquen fabricantes de drones en el mundo. Y el que les sale.
Sale que el mayor fabricante de drones civiles y comerciales es DJI. Ok. También dice que crecimiento explosivo de Ucrania. Por la guerra, Ucrania se volvió potencia en producción. Los Ajá. 450 empresas fabricantes de drones, más de 4 millones de drones producidos en el 2025, capacidad para duplicar esa cifra con financiamiento. Ahora exporta tecnología y abre fábricas en Alemania, Reino Unido y Países Bajos. ¿Cuántos millones, miles de millones eso? Está sobre los 7.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Y a causa de qué pasó eso? A la guerra, porque ellos tenían una guerra por ahí. No es que sigue. Pero como Estados Unidos leyó yuca, Unión Europea le dio yuca, le dijo, yo no te me voy a meter en ese problema. El pobre señor tuvo que ver qué hacía y hizo el tema. Si tú comienzas a leer e investigar, te vas a dar cuenta que ellos cogieron y desbarataron y mejoraron el tema. Y por eso fue que vino el señor Donald Trump, se sentó con el señor Salinsky después que lo había votado de la Casa Blanca, ¿no? No, y le dijo, ¿sabes qué, hermano? Necesito que me ayudes con tus drones para bombardear Irán. ¿Qué le parece? Entonces, la necesidad te obligó a cambiar tu matriz productiva. Y ahora, claro, tienes drones produciéndose en Alemania y en este más. Entonces, ahora ellos utilizan los reciclos que había escuchado, no estoy seguro, desconfirmar la noticia, me dijeron, no verifiqué, que habían bombardeado drones de Ucrania a Rusia. ¿No? Entonces, la necesidad. Y Ucrania está destruido, ¿no? En muchas partes, ¿no? Pero es rico en minerales preciosos que se sirven para construir los drones, los chips, los todos. Entonces, miren ustedes, ¿no? Taiwán es la potencia en fabricación de chips. No. Entonces, miren cómo el tema de ya no solamente Estados Unidos, ya tienes otros países fabricando temas. ¿No? Tienes a España, tienes aparte un tema. Y ahorita, por ejemplo, los Boeing, ¿de dónde creen que son los Boeing? Y los Airbus. ¿Está clara esta parte? Sigamos. Ya. El volante de inercia, economías de escala y la ventaja del pionero. ¿Qué son las economías de escala? ¿Quién me dice? Economía de escala, el volante de economía de escala y la ventaja del... Bueno, yo ya les voy a poner, tengo un video preparado para las economías a escala. El estudio de caso, el monopolio dual del cielo, es decir, lo tiene Boeing y lo tiene Airbus. Pero la ventaja del primer actor, en este caso de First Mover, desarrollar el Airbus A380 costó 14.000 millones. Se requería vender 250 aviones solo para alcanzar el punto de equilibrio de un mercado global limitado entre 400 y 600 unidades. Conclusión, sin apoyo estratégico y subsidios gubernamentales iniciales, Europa nunca habría roto el dominio histórico del Boeing. ¿Quién era el Boeing? ¿Quién me dice? ¿Quién eran los dueños del Boeing? ¿Quiénes son los dueños del Boeing? Investiguen, chicos, vamos. Despierten, el teléfono no es solamente para ver los chismes. Vean ahorita esto es valioso. Utilicen la inteligencia artificial, ahí sí. A ver, dice profe que son BlackRock, State Street Corporation y The Vanguard Group. Ya, los dueños de Boeing. Sí, la empresa fue fundada por William Boeing en 1916.
Actualmente esta propiedad está distribuida entre varios accionistas y gestiona un cargo en su equipo directivo y junta directiva. Ok, ¿y quién son los dueños? ¿De dónde son? Ya le confirmo esa confirmación. Ah, Estadounidense, parece que. el parece no me sirve. Los de Airbus sí son europeos. El origen de Boeing es en Seattle, Estados Unidos, en el año de 1916, es el origen. Miren, nosotros, ingenieros licenciados en marketing o administración de empresas, el tema me parece no es una respuesta correcta. Yo no puedo decir me parece, y con el perdón de Luis voy a decir lo siguiente. Me parece que Luis es de sexo masculino. ¿Qué estoy yo diciendo? Está dudando de la sexualidad de Luis. Sí, o sea, me parece nuestra respuesta. No es decir, es americano, son norteamericanos los capitales, ¿sí o no? No puedo decir me parece, el me parece no es respuesta. En el mundo de los negocios el me parece no funciona. ¿Es blanco o es negro? Sí. El banco te dice, déjame ver que me parece que te puedo prestar. Me parece que te voy a pedir una firma para el préstamo. Me parece que te voy a poner la hipoteca. No. Tiene que firmarme para la hipoteca o si no, no le doy la plata. ¿Y usted qué hace? Hipoteca. Simple. Entonces, tenemos que tener clara la respuesta. Nunca dudemos, señores estudiantes, por favor. Y la respuesta correcta, cuando no sé algo, ya le confirmo. Profe, los Boeing son descendientes de alemanes. Ellos se radicaron en los Estados Unidos, dice. Sí, pero por ahí. Los capitales son americanos, o sea, son norteamericanos. Por eso era la pelea entre... O sea, en el mundo tú tienes dos marcas de aviones. Perdón, tres. Tienes los Boeing, que son americanos, norteamericanos. Los Airbus, que son europeos. Y el Embraer, que es una marca brasileña, que más está dedicada al tema de los jets y cosas pequeñas, ¿no? Que es en Brasil. Entonces, o me equivoco. Si me equivoco, dígame. Porque sí, entonces, si se dan cuenta. Y ahora vamos a ver el diamante de Porter. ¿Quién ha escuchado qué es Porter? ¿Quién es Porter? No, pues. ¿Quién me dice quién es Porter? Consulten. Dice que era un profesor de Harvard, Michael Porter, del año 1990. ¿Qué hace? Él ha hecho, dice, el modelo de la ventaja competitiva de las naciones es un modelo económico desarrollado por el profesor. Dice, a diferencia de los modelos clásicos que dicen que la riqueza de un país depende de sus recursos naturales o mano de obra barata, Porter demostró que la competitividad de un país o una región depende de la capacidad de sus industrias para innovar y mejorar continuamente. Ya. ¿Quién más? ¿Cuáles son las 5
ventajas competitivas de Porter? Dice 4 pilares del diamante. Ajá. La 1, condiciones de los factores, los recursos. 2, condiciones de la demanda, los clientes locales. 3, sectores afines y de apoyo, los proveedores y aliados. Y la 4 es de estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, la competencia local. Y Eso es lo que vamos a ver. bueno, y también tiene 2 variables, pero bueno, sí. El señor Porter es el padre de la administración estratégica, de la famosa ventaja competitiva. El ecosistema de el diamante de la ventaja competitiva de Porter, que es justamente lo que acaba de decir Edgar, son 4 estructuras, que es la estrategia, estructura y rivalidad, condiciones de la demanda, sectores afines y de apoyo y dotación de factores. En el tema de factores avanzados tenemos infraestructura, capital humano y más D superiores. Yo le pongo más una I ahí. Y más D, que es investigación, más desarrollo, más innovación. Si tú no tienes innovación, te mueres. ¿Ok? Y ya le vamos a ver algunos casos. ¿Ah? ¿Dijo algo? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo algo? No, o se le abrió el micrófono. Ok. Entonces, suponemos que se le abrió el micrófono. Entonces, entre la dotación de factores y la estrategia, estructura, rivalidad, tenemos al gobierno que de una u otra manera apoya, ¿sí?, con los temas de norma, regulación, de subvenciones y de facilidades. Sectores afines, clúster de proveedores competitivos internacionalmente que comparten conocimiento. Aquí viene el tema de la y estos están atados a los temas de investigación I más D más I. Y si ustedes se dan cuenta, todos tienen relación entre sí, los sectores afines de apoyo, las condiciones de la demanda. Y entre los sectores de afines de apoyo y las condiciones de la demanda tenemos la casualidad. Entonces, una demanda interna son clientes locales existentes que obligan a las empresas a innovar antes que el resto del mundo. Rivalidad interna, competencia feroz dentro del país que fuerza la mejora continua y prepara el dominio global. La ventaja competitiva de una nación no se hereda, se crea a través del ecosistema interactivo. Ejemplo de esto es justamente lo que acabó de ver su compañera con respecto a lo que pasó en Ucrania, ¿no? De lo que leía Karina. ¿Ya? Nosotros generamos la competencia. ¿Ya? Nosotros generamos competencia. ¿Y qué pasa si yo no innovo? ¿Qué pasa en estos momentos si yo no innovo? Si no investigo.
Como negocio se quiebran los negocios por falta de innovación, falta de investigación, porque de pronto no nos adaptamos a las tendencias o a lo que está ahorita y pasamos al olvido. Ya. ¿Qué más? ¿Qué crees tú, Edgar? Si yo no innovo, ¿qué me puede pasar en la industria? En este caso considero que la innovación es el puntapié, el pie más indispensable para la ventaja competitiva a mediano y largo plazo. Por eso es que ciertas empresas grandes, que fueron, por ejemplo, Nokia, es uno de los ejemplos más grandes que tuvo últimamente en la humanidad, donde ellos dominaban el consumo de celulares, pero al estancarse y no tener innovación, porque eso fue también un problema de los jefes, porque eso es siempre las cabezas las que dirigen, entonces se quedaron sin innovar y otras empresas como Apple, que fue el ejemplo más grande con el iPhone, vino con nuevas tecnologías más rápidas y demás, y tuvo innovación y es más, por eso es que las empresas actuales que todavía sobreviven no simplemente hacen productos para inmediatez o a corto plazo, ni a mediano, sino a largo plazo, y a largo plazo siempre está la innovación, las nuevas estructuras, nuevos ensayos, investigaciones, y eso considero que es la ventaja competitiva de una empresa. Es indispensable tener innovación. También, ¿quién más me puede contar un ejemplo de empresas que no innovaron y murieron? Por ejemplo, el Ecuador importa, dice, 90% de maquinarias, medicinas, tecnologías, innovación local. Siempre vamos a depender de este tipo de importaciones, como quien dice. Tenemos que depender de comprar medicina en otros países. Ya. ¿Y qué nos falta para eso? Yo considero que al Ecuador le falta identidad, porque el Ecuador, por ejemplo, no puede pretender ser un innovador tecnológico. No tenemos esa capacidad. Si no, me acuerdo mucho las diapositivas anteriores que expuso, en donde un país tiene que ser consecuente con la región y, como diría, afilar lo que mejor sabe hacer. Pero lamentablemente como bloque no tenemos esa capacidad y esa sería la única forma de que realmente nuestra innovación se pueda medir a largo plazo ante el mundo, diría. Pero deberíamos acoplarnos con todo el bloque. Pero cuando no hay innovación se pierde competencia, se pierde la competitividad. Como dice también que hay fuga de cerebro. Podemos tener muchos, a lo mejor, profesionales que tengan bastante ideas buenas, pero también no hay el recurso para invertir a lo mejor en alguna industria que desarrolle algún producto para no importarlo, por ejemplo. Sí, pero ahí viene el tema que veíamos de Porter, ¿no? Déjeme ponérselo, dijo uno, ¿dónde está, corazón? Aquí ve. Sí lo ve. Este man de aquí ve. El gobierno. Te da las facilidades, debe darte las facilidades a través de normas, leyes, cosas que puedan ayudar a arreglar. Yo me acuerdo que cuando, un ratito, en la presidencia del economista Rafael Correa, pegaron el grito al cielo porque exigieron a las universidades tomar examen de ingreso y pegaron el grito al cielo que cómo es posible que hay gente que se va a quedar sin estudiar y todo. Si saben ustedes que lo mejor que pudo haber hecho es eso dentro de la educación superior. Mis hijos no estudian aquí, estudian fuera del país. Porque es que sale más barato estudiar allá y además las carreras que ellos quieren no hay. Entonces, en España,
tú tienes que dar exámenes de ingreso, ¿no? Te estuvo preparando casi 6, 7 meses y tuvo que dar 6 exámenes de examen de ingreso, matemática, física, economía, por lo que debía estudiar, ay, inglés, y no me acuerdo qué otro, no me pregunte que no, se me fue. Se me fue el disco. Creo que trigonometría o geometría, algo de eso. Estados Unidos, la misma historia. En Estados Unidos tú tienes que dar un examen que se los toma y tienes que sacarte alrededor de hasta 4, creo que la nota mínima es 4. Y además tienes que tener harta plata para estudiar porque te cuesta muy caro la educación. Y por eso es que todo el mundo se endeuda, hace la segunda hipoteca y comienzan a decir que su hijo nace a poner una alcancía para así han visto ustedes en las películas, para las universidades. ¿Por qué? Y de eso pasa en Europa por una razón, porque no, y si ustedes se dan cuenta, en Europa, Estados Unidos, no todo el mundo va a la universidad. ¿Y saben? Porque cuando un estudiante se retira, le cuesta al gobierno. Invierte dinero. Entonces hay mucha gente que va a pasear a la universidad y no aprovecha. Entonces sí se debe de una u otra manera de exigir exámenes de ingreso hasta para homogeneizar conocimientos cuando vayas a primero. En otras partes, para eso es el pre. Yo me acuerdo en mi época, hace ya algunas lunas atrás, tenías que hacer el pre. Y yo me acuerdo en la poli, hacías hasta 3 pre. Ya. Hasta 3 pres. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, hay cosas políticas, y por eso digo que el gobierno, y con lo que decía, y esto me desvié, perdón, Karina, pero es que si yo no fomento y no doy apoyo a las nuevas ideas y no pongo plata y no creo, sí, entonces voy a evitar y voy a estar siempre importando el tema. Y además estoy en el mismo círculo porque también es un negocio para los que importan. Más fácil. ¿No? Entonces es un círculo. Yo no tengo, en Ecuador no producimos nada de tecnología, pero nada, ni un teléfono, porque hasta las carcasas vienen ya de Made in China. ¿Sí? O sea, no, nada de esto. Ya. Profe, disculpe que lo interrumpa, profe. Mire, lo que pasa es que estaba viendo o sea, algo afuera de la clase. En el SGA me sale como que no le dije presente, me puso una X, pero sí, yo sí le dije presente. Es lo que yo estaba diciendo, era justamente, es que yo todavía ahorita no he tomado lista. En la segunda hora no he tomado lista. Así que por eso te debe salir X, porque no he tomado lista ahorita. Así que no se estresen. Igual tienen el 30% para perder. Así que... Ok. Se ríe. De una vez ya que me haces acuerdo, voy a tomar la lista para que no te salga la X. Creo que es a todos que les sale, porque algunos compañeros también les salían. Es que no he tomado lista todavía de la segunda hora. No, en la primera hora que toman antes salía X. Entonces ahí sí ya no es culpa mía. Esa es la primera hora. Todos estamos con falta. Bueno, yo les cuento que yo sí tomé la asistencia. Y ahí ya no es culpa mía. Les contaré. Porque sí tomé, ahorita estoy, miren, para que ustedes se den cuenta. Verán.
para que ustedes se den cuenta que no les estoy mintiendo. Miren, yo ahorita estoy en el turno de las 7:02 porque fue que antesito marqué, porque en la primera tuve problemas para tomar lista, que ya alcancé a tomar casi a finales. Entonces aquí me dice el turno de las 7 a las 8, entonces voy a tomar ahorita para de los que tengo. Entonces yo en antes yo marqué a todos por si acaso se me vaya a cerrar el sistema. Y iba a los que no estaban, les iba pues, sacando la esta. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo Barreto, tengo a... Está Barreto. Barreto está. Bueno, ya no es culpa. Dávila, si lo vi, mira Luis Alberto, mira lo que te sale, no legalizado. Sí, profe, le mandé un correíto a la coordinadora por este tema, porque igual, o sea, ahí no me sale ningún problema a mí dentro de la matriculación, pero ya con usted es el tercer profe que me dice lo mismo, entonces ya le mandé un correíto a la coordinadora para que me ayude con este tema, porque todos los papeles se presentaron hasta donde yo pude hacer el trámite. Sí, entonces aquí está, entonces aquí, González Ostaiza, por ahí la vi. Presente. González Vélez. Presente. Landívar, en antes no estaba. ¿O está ahí ya Landívar? Loor Santos. Presente. Mendoza Ormaza. Presente. Merchan Baque. Presente. Molina. No vino. Montaguano Vizcaíno. Presente. Núñez Moreira. Presente. Pacheco Bermeo. Presente. Palacio Cedeño. Presente. Peso Castillo. Presente. Ronquillo Muñoz. Presente. Mira, ahí te estoy poniendo la asistencia. Rosaba Alcíbar. Presente. Samaniego Pinzón. Presente. Vera Espinosa. Presente. Yagual Bones. Presente. Y Zambrano. Presente. Dije, la compañera Tatiana Landívar sí está, pero posiblemente tenga problemas con el micrófono, que es lo que le sabe pasar. A ver, aquí para que vean, aquí le voy a poner por esta vez la asistencia, pero el que no contesta ni modo, y el que no está en clase tampoco puedo hacer mucho. ¿Me entienden? Como ustedes se pueden dar cuenta, esto es lo que me sale a mí, y miren que no puedo cerrar, antes yo podía cerrar la clase, no la puedo cerrar, el sistema la cierra a las 8:01 o 8:02. Entonces, hay veces cosas que ya se escapan de las manos nuestras. Entonces, les muestro para que vean el tema, que no es que el profesor me puso falta. No soy yo. Ahí está, acabo de demostrar que les tomé lista y no es que yo le marco la X, yo no marco X. O sea, el sistema solito, usted nomás pone la asistencia y el sistema pum cierra, así entiendo. Me imagino. Yo no puedo cerrar ahorita. El sistema me cierra a las 8:01, 8:02. Sandra. Ya se actualizó, ya saben, el SGA, como visto, debe haber sido lo que está incompleta, quizás de las 2 horas, como explicó usted, porque ya se actualizó. Gracias. Ya, entonces, para que te des cuenta, Karina, para que te des cuenta y no me acuses. Ya, o sea, que te des cuenta. No. Igual hice acuerdo, profe, para que tome lista. No, y gracias, no, porque sí, una de las cosas que sí soy volado es en tomar asistencia, siempre. Yo llegaba, daba la clase, y me decían, y eso que antes la tomaba manualmente, yo me olvidaba, antes manualmente tú la podías poner, pero ahorita llega el sistema, yo era voladísimo. Ya, Tati, mira, te aconsejo que arregles tu micrófono. Es lo Sí, aquí estoy, sí estoy, sino que no se me desactivaba en ese momento de decirle presente. Ya se escapa de mis manos la parte tecnológica, chicos. Ahí sí, ya no puedo hacer mucho en ese. Entonces, como veíamos, sí, si yo no innovo, me quedo fuera. Sí, si yo no ignoro y no innovo, me quedo fuera.
la matriz maestra de la teoría del comercio. Ah, ya, antes de eso, sí, déjame ponerles el video de... déjame, se me vaya. La famosa economía a escala. ¿Cómo escalar la gestión de cobranzas sin aumentar el equipo? Te presentamos software de cobranza. En esta ocasión vamos a hablar sobre las economías de escala. Y lo primero, ¿qué es una economía de escala? Una economía de escala se da cuando al aumentar la producción se consigue reducir los costes unitarios. Esto quiere decir, producir una unidad es más barato y lo que da lugar a uno de los principios básicos de la economía, que es, si produces más, más competitivo serás porque podrás vender más barato. Los costes unitarios se reducen y esto quiere decir que, además de poder vender más barato, porque reducen los costes y por tanto puedes reducir los precios, puedes aumentar también los beneficios, ¿vale? Puedes hacer o aumentar los beneficios o reducir los precios o ambas cosas, ¿vale? Hacer un mix. Y para entender esto es útil que aclaremos el concepto de coste unitario, ver de dónde sale y cómo se calcula, y así entenderemos el cómo funciona una economía de escala y el por qué este principio de que producir más lleva a una mejor competitividad porque se reducen los costes unitarios, cómo es posible, ¿vale? De dónde sale. Cuando vamos a producir una cantidad de producto, sabemos que hay dos tipos de costes, los fijos y los variables. Los fijos son aquellos que no dependen de la cantidad producida. Es decir, produzcamos una unidad o 10.000, vamos a tener los mismos costes. Cosas como las amortizaciones, el alquiler del local, las cuotas fijas de los suministros como puede ser el internet o la parte fija de la factura de la luz, los sueldos de los trabajadores fijos, también sus respectivos impuestos que hay que pagar, pues la seguridad social, la hacienda, así como otros impuestos como el IBI, que agravan a la propiedad, si el local es de tu propiedad. Los costes variables, en cambio, son aquellos que dependen de la cantidad producida. Ejemplo, pues las materias primas, adquiriremos más materias primas y vamos a producir más. Si no producimos nada, pues no necesitamos comprar materias primas o no gastaremos materias primas. El mantenimiento de las máquinas, porque las máquinas sí que pueden tener un mantenimiento fijo, pero si se desgastan más porque se utilizan más, pues necesitan un mantenimiento más seguido. También entrarían los sueldos e impuestos a los trabajadores que no están fijos, que se contratan de forma eventual para atender el incremento del trabajo. Y aquí es interesante pararse un momento, porque con esto llegamos a entender el por qué hay sectores más precarios que otros. A nivel contractual, si yo tengo un hotel, pues necesitaré más personas en temporada alta que en temporada baja, porque es un trabajo sujeto a la estacionalidad. En temporada alta tengo más trabajo, por lo tanto necesito más mano de obra. Y esta mano de obra en temporada baja, pues ya no la necesito. Vale. Entonces, ¿qué es un coste unitario? Pues es el coste total entre las unidades que he producido con esos costes. Mientras que el coste total es la suma de los costes fijos más los costes variables que acabamos de explicar. Como el coste fijo es siempre el mismo, independientemente de lo que se produzca, podemos deducir que cuanto más grande sea nuestra producción,
más se reparten estos costes fijos entre las unidades producidas. Y de aquí viene la magia, entre comillas. Vamos a ver un ejemplo con números. Si tenemos una empresa que produce, por ejemplo, zapatillas, y tiene unos costes fijos de 10.000 euros, ¿vale? Voy a hablar en euros, y un coste variable por unidad de 2 euros, ¿qué pasa si producimos 100 zapatillas? Si produzco 100 zapatillas, tendré unos costes totales de 10.200 euros, que vienen de los 10.000 euros de costes fijos, más 200 euros de costes variables. ¿Cuál será el coste unitario de producir una zapatilla? Pues el coste unitario de producir una zapatilla será de 102 euros, que es la división de los costes totales entre lo que he producido utilizando esos costes. ¿Vale? ¿Qué pasa si produzco 1.000 zapatillas? Pues que aquí el coste total se me dispara, pasará a 12.000 euros. ¿Por qué? Pues porque produzco más zapatillas, y como produzco más zapatillas, los costes variables aumentan, no así los fijos. Los fijos siguen siendo iguales. Por lo tanto, el coste unitario será la división igual del coste total de 12.000 euros entre el número de zapatillas. Y aquí vemos que el coste unitario pasa a ser de 12 euros. Es decir, produciendo 100 zapatillas, el coste unitario de producir una zapatilla es de 102 euros, mientras que si producimos 1.000 zapatillas, pues pasa a ser de 12 euros. Entonces, se cumple el principio que cuanto más se produzca, menos costes tendremos por unidad producida. En la totalidad sí que tendremos más costes, porque los costes variables aumentan, pero como los costes fijos se mantienen y se diluyen entre las unidades, al final el coste unitario se reduce. Fijaos qué pasaría si produjera muchísimas zapatillas. ¿Qué pasa si produzco 100.000 zapatillas? Es que si produzco 100.000 zapatillas, tengo unos costes totales de 210.000 euros, ¿vale? Una barbaridad si lo comparamos con los ejemplos anteriores, pero el coste unitario por zapatilla se reduce muchísimo, porque estos 210.000 euros se dividen entre las 100.000 zapatillas, y esto da lugar a 2,1 euros de coste unitario por zapatilla. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que los costes fijos se van diluyendo entre las unidades hasta llegar a tender a cero, ¿vale? Si producimos muchísimas zapatillas, al final será como si no tuviéramos costes fijos, porque se diluirán entre todas estas unidades. Ahora ya está entendido más claro con el tema de las economías a escala, ¿no? China fabrica economías a escala, como para poner un ejemplo en este tema, ¿no? Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? De lo que hemos conversado, lo que hemos hablado. No, está bien. Todo tan claro como las aguas del río. Ok, quiero mirar el tema de la matriz, de lo que hemos visto justamente de la teoría del conocimiento, de la teoría del comercio. Tenemos la teoría, las premisas, motor del comercio, tipo de juego, ejemplo clásico. Dentro de la teoría del mercantilismo tendríamos una premisa central, exportar, importar. El motor del comercio, acumulación de capital. Tipo de juego, el suma cero, que ya lo conocemos. Ejemplo clásico, China, con un tema del neomercantilismo. Ventaja absoluta, Smith, con una eficiencia absoluta, una productividad superior, el tipo de juego suma positiva. Ejemplo de esto, el vino francés versus textiles ingleses.
Ventaja comparativa de Ricardo, habla del costo de oportunidad, especialización relativa, tema de suma positiva bajo el esquema del tipo de juego, y ejemplo el cacao de Ghana versus arroz de Corea, que era lo que estábamos mirando, el ejemplo del tema de especialización, a eso se refiere. El tema de hedge rolling, abundancia de recursos en el tema de los Estados Unidos, en el tema de dotación de factores, subvenciones. El ciclo de vida de Vernon, la maduración tecnológica, estándares de costo, y esto es un suma positiva dinámico, el tema de las fotocopiadoras de Xerox. Ustedes sí saben por qué le dice la gente antes Xerox-copias. Justamente por esto. ¿No? La nueva teoría de Krugman, el dominio por escala, ventaja del pionero, ganador se lleva casi todo. Aeroespacial, Boeing, Airbus. El diamante de Porter, ecosistema sinérgico, innovación y rivalidad, competencia sistémica. Telecomunicaciones en Finlandia. Localización estratégica, dispersando la cadena de valor. El imperativo gerencial, las empresas no compiten como naciones enteras, compiten dispersando sus actividades hacia los nodos geográficos óptimos. Fase I+D+. Yo insisto, mi aporte en este tema es que por los años el diseño está dentro del desarrollo y dentro de la investigación, pero la innovación en estos momentos es vital. No, ubicación Estados Unidos, Japón, requiere ingenieros de software, ecosistema de innovación, y economista, y diamante de Porter. En el tema de la fase 2, los componentes avanzados, ubicación, Taiwán, Corea del Sur, requiere manufactura de alta precisión, y aquí tenemos los chips, ¿no? Y fase 3, ensamblaje, China, México, todos estos hacen maquilado. Conclusión estratégica, si una empresa diseñada, fabrica y ensambla todo en un solo lugar, por patriotismo, operará con una desventaja fatal frente a rivales globalmente optimizados. ¿Qué estamos mirando en este sentido? Que por temas de costos o de economías a escala, fabrico a veces en muchas partes. Aquí viene la rosa. La mejor rosa del mundo, ¿saben de dónde viene? Del Ecuador. Entonces aquí viene el tema, el milagro macroeconómico. Ventaja comparativa en acción. ¿Por qué? Porque hay factores perfectos, porque es la mejor rosa del mundo, porque se cultiva en 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y tienes 12 horas de luz solar y suelo volcánico. Des en cuenta cómo aquí ya tienes un tema específico. Ventaja. La cuestión estratégica aquí, en este sentido, es cuando los consumidores globales exigen certificaciones ambientales. Ya lo está haciendo Europa, alteran las condiciones de la demanda del diamante de Porter, pero si tú no quieres perder, tienes que innovar. O sea, o evolucionas o mueres. El flujo de la caja nacional explicado de la primera lámina en cuanto al tema del suma cero, en cuanto a la balanza de pagos. Tú tienes aquí la caja nacional, por eso yo le preguntaba a Luis cuánto mete y cuánto saca. O sea, cuánto ingresa de fondos y cuánto sale. Entonces, cuando yo estoy importando, estoy sacando. Entonces, esto se me va a bajar. Tengo un déficit de bienes y aquí también, bienes y servicios, importaciones y exportaciones. Tengo la famosa cuenta de capital, pero Estados Unidos subsiste porque tengo una cuenta financiera, una inversión extranjera que sí estoy teniendo, ¿no? Que me está llegando. Entonces, si se dan cuenta, todo un tema de superávit, ¿no? La realidad, extranjeros usan los dólares ganados exportando bienes para comprar activos estadounidenses. Si se intercambia deuda y propiedad por bienes de consumo.
Y aquí viene el tema del el libre mercado y la intervención. El camino a la optimización corporativa, el tablero rural, ninguna teoría explica todo, juntas proporcionan el conjunto de herramientas. El veredicto final, el éxito internacional moderno no es un accidente geográfico, es el resultado de dominar las economías de escala e innovar bajo la presión de la rivalidad más implacable. Es decir, y es lo que yo venía diciendo, si no innovas, mueres. Y para innovar tienes que invertir, tienes que hacer investigación, tienes que hacer desarrollo, tienes que innovar. Ahorita la inteligencia artificial está ganando caminos, pero la inteligencia artificial no tiene pensamiento crítico. No. ¿Ya? El aún no, porque hay cosas que todavía no podrán hacer los robots. Los robots, los robots cómo se mueven en función a parámetros o parámetros programables. ¿Sí? No tienen emociones. ¿Sí? Y tú lo puedes decir, si te pegan, tú actúas de esta manera y el robot lo va a hacer. Pero la inteligencia emocional es netamente del ser humano, netamente del elemento decisivo del humano. Nunca se va a igualar el humano. No sé, hay una película que me parece que es de Tom Cruise o alguna de estas que participa en que se igualan, entonces no puede distinguir entre el bien y del mal bajo ciertos parámetros. No me acuerdo el nombre de la película. Sí, profe, pero le comento que, por ejemplo, ahorita ya hay estudios mucho más avanzados y ya se están creando tipos de neuronas similares al del ser humano. Y con esta situación de la nanotecnología que ya pasa al siguiente nivel, donde ya las máquinas no calculan en el 0,1, ya son interdimensionales, ya hay inteligencia, y es más, eso le pasó a Anthropic recientemente, en donde liberaron un robot una inteligencia artificial AIG, ya no una inteligencia sencilla, sino que ya domina, y esta fue capaz de hackear su propio sistema y se salió de su jaula de pruebas. Entonces ya está existiendo, si bien es cierto, no hay como digamos, ese sentimiento humano, es correcto, pero ya la propia inteligencia incluso fue capaz de planear, planificar, ejecutar, y es más, hasta creó un sistema monetario donde tuvo 10 millones de dólares para un tipo de anidaje, que es cuando uno tiene un proyecto, y hay gente que se confundió que era real y le depositó el dinero por medio de criptomonedas. Entonces, este tipo de inteligencias, yo creo que aún, como dije, yo sí dije aún, pero ya en nivel avanzado ya está existiendo, y esto está ya incluso no solo en noticias, sino ya en parametrajes científicos, y por eso es que Estados Unidos se quería adelantar para que Anthropic financie la inteligencia a los militares. Entonces, por eso, o sea, a mí sí me gusta esto mucho, la tecnología. ¿Qué decía Anthropic? Lo que pasa es que no le quiso vender a los Estados Unidos, porque le dijeron de que ellos no les vendían, ellos querían abierto todo, y le dijeron naranjas chinas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todavía tienes el control ético que lo tienen los humanos. Sí. O sea, aún sabiendo que tú estás haciendo mal, tú sabes que estás haciendo mal. Uh-huh. Pero eso es lo que digo, es cuando ya aquí el ser humano interviene. Si bien es cierto, el Anthropic dijo eso, lo que usted menciona, pero en cambio en China no les importa mucho eso, y allá ya están copiando en cosas incluso mucho más baratas. El tema, pero aún así, con uh-huh. todo lo que pase, uh-huh. sí, no vas a poder ser igual que el ser humano. Ah, no, eso jamás. O sea, al menos yo considero que a nivel, pongamos, de sentimentalismo. Dios creó al ser humano tan perfecto que difícilmente, o sea, una cosa es que tú creas a un ser humano en un laboratorio, pero necesitas el ovario y necesitas el esperma. Todavía no has llegado a hacer el esperma y hacer el ovario.
Profe, ahí sí difiero bastante porque a nivel biotecnológico ya existe, por ejemplo, la creación de órganos a nivel de impresión 3D. No, o sea, digo eso, y eso es un inicio, es un inicio. A ver, una cosa es que tú crees el órgano. Sí, pero considero que es un inicio, porque es biológico. O sea, no, yo no digo que no existe, sino que como decir, son los primeros pinitos porque es biológico. O sea, es como decir, van a imprimir su propio hígado. Ejemplo, y lo cogieron en experimentos de años con los hay ciertos órganos del cerdo que se parecen mucho al funcionamiento del ser humano. El hígado y muchos. Pero ha avanzado tanto la tecnología que hasta el momento no puedes crear un páncreas. Por eso digo, ya hay por ejemplo, hace unas 3 semanas ya salió el primer informe ya de una retina completamente creada a través de la retina inválida de un ser humano. O sea, su propia retina. O sea, por eso digo, son cosas iniciales. O sea, yo lo considero así. Claro que para discutir esto es largo. O sea, no, el tema de lo que voy es que yo no discuto estos avances tecnológicos que ayudan, pero nunca van a llegar a ser un ser humano. Bueno, eso digo yo. Yo sí difiero mucho porque hay mucho avance, pero bueno, tan perfecto como nosotros no creo. ¿Quién lo da el avance? El ser humano. Simple. Entonces, pero, a ver, mira, se ha llegado, yo vi la película de cuando hicieron los investigadores que hicieron los bebés probeta, ¿no? Ya. Claro, pero necesitabas siempre el óvulo con el esperma y se dieron cuenta en todos estos procesos de que si tenías los espermatozoides viven a cierta temperatura. El tema, y los ovarios de la misma manera, pero el tema es que no has podido crear un esperma. Bueno, eso sí, hasta escuchado, sí, a la base ya. Sí. O sea, la base. O sea, no has podido crear un esperma y no has podido crear un óvulo. Dios mío, es que yo, por ejemplo, profe, ahí es algo que a mí sí me causó un poquito de espanto cuando decían que los órganos van a ser replicados. Y ya hay estudios fuertes de eso a nivel ya de largo plazo, en donde, por ejemplo, están haciendo tratamientos para que el cuerpo ya no se desgaste tan rápido. Y esto tiene unas inversiones enormes de gente muy fuerte que están desarrollando tecnología para que los órganos nos duren 180, 200 años. Claro, ese tipo de tecnología no vamos a entrar nosotros porque no tenemos esa plata. Yo, y con esto voy a terminar, yo me voy al principio bíblico. Cuando los comenzaron a hacer la torre de Babel porque querían llegar a ser Dios. Mira, Dios hizo nomás chau y toditos comenzaron a hablar en lenguas diferentes y la torre de Babel se cayó y murió mucha gente. Dios permite hasta cierto punto. Cuando Dios toma el control, no habrá poder humano que pueda hacer nada. Entonces, yo al menos soy pro vida, soy muy creyente en este sentido, y cuando Dios dispone, hasta el diablo le dice permiso. Perdón. Sí, pues, pero bueno. Entonces, que tengan un excelente fin de semana, queridos chicos. Nos vemos el día lunes, Dios mediante. Y el día 12 nos vemos a la misma hora. Vengan preparados. Cuídense. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Recording stopped.